Buenos días y bienvenidos al canal Electricidad Fácil para Todos. En este vídeo lo que vamos a hacer es cómo podemos resolver un circuito eléctrico mixto y luego haremos cómo podemos comprobarlo en un circuito real. Primero haremos un ejercicio teórico y después veremos que efectivamente los cálculos se corresponden con los de un ejercicio, con lo que sería un circuito real, empleando el multímetro como hemos hecho en otras ocasiones. Estos circuitos mixtos se caracterizan porque una parte de los consumidores estarán ubicados en paralelo, en este caso el consumidor 2 y el consumidor 3, y otros consumidores estarán colocados en serie, en este caso el consumidor 1 con respecto a los dos, con respecto al grupo mencionado anteriormente que está colocado en paralelo, es decir, el consumidor 2 y el consumidor 3. En este caso hemos puesto un pequeño ejercicio muy sencillo de un grupo en paralelo que está colocado en serie con respecto a un único consumidor. Sin embargo, nos podríamos encontrar que fuese el caso contrario, por ejemplo, que fuese un circuito en paralelo y en el interior tengamos varios consumidores colocados en serie. De todas maneras, el proceso para poder resolver este tipo de circuitos va a ser siempre semejante. Como estamos hablando de circuitos mixtos, tendremos que tener en consideración todo lo que hemos visto en los anteriores vídeos, es decir, la resistencia de un grupo en paralelo será igual a 1 partido resistencia total igual a 1 partido resistencia al consumidor 1 más 1 partido resistencia al consumidor 2 y así sucesivamente hasta 1 partido resistencia del consumidor n. Y luego también tendremos que tener en cuenta que la resistencia total de un grupo que esté colocado en serie pues será igual a la resistencia de un consumidor más la resistencia de otro consumidor más la resistencia de otro consumidor. Esto va a hacer que a la hora de realizar el ejercicio pues tengamos que ir haciendo algún tipo de tengamos que ver qué cálculo iniciamos antes o qué cálculo iniciamos después. No obstante, para ello, como ahora vamos a ver, siempre nos apoyamos en la tabla que utilizamos, que resulta muy útil para poder resolver este tipo de ejercicios. Venga, vamos para allá. El ejercicio planteado es exactamente el mismo que en el ejemplo que hemos visto hace unos segundos. Un consumidor C1 colocado en serie con respecto a un grupo en paralelo, formado por los consumidores C2 y C3. ¿Cómo procederíamos para resolverlo? Para ello, utilizamos la tabla que siempre hemos estado usando en los anteriores vídeos, donde tenemos tensión, caída de tensión, intensidad, resistencia y potencia, y también el número de los consumidores. Empezamos colocando en la tabla los valores ya conocidos, el voltaje total, 4,5 voltios, y la resistencia del consumidor 1, que es 11,5 ohmios, del consumidor 2, 11,5 ohmios, y el consumidor 3, 11,5 ohmios. Seguidamente, pasamos a determinar la resistencia del grupo en paralelo. Como está en paralelo, sabemos que 1 partido la resistencia del grupo, es decir, 1 partido RT, será igual a 1 partido resistencia 1 más 1 partido resistencia 2, que nos da 5,75 ohmios. Como el grupo en paralelo está colocado en serie con respecto al consumidor 1, sabemos la resistencia completa, en este caso, del circuito, que sería la suma del consumidor 1 más la resistencia del consumidor, o sea, del grupo en paralelo, que nos da 17,25 ohmios. Una vez que sabemos esa resistencia, determinamos la intensidad. Para ello, utilizamos la ley de Ohm. V es igual a I por R. Voltaje es igual, o tensión es igual, a intensidad por resistencia, de tal manera que nos da una intensidad de 0,26 amperios. Como sabemos que el consumidor 1 está colocado en serie con respecto al grupo en paralelo, sabemos que en un circuito en serie la intensidad es constante en todo el circuito, sabemos que el consumidor 1 tiene 0,26 amperios y que el grupo en paralelo tiene 0,26
26 amperios. El grupo. Ahora veremos cada uno de los consumidores. De tal manera que sabiendo la intensidad y la resistencia del consumidor 1, calculamos su caída de tensión, que nos da 2,99 o 3 voltios. Y también podemos determinar la caída de tensión del grupo en paralelo, que es 1,5. Efectivamente, si sumamos ambas caídas de tensión, nos dan 4,5 voltios, lo cual nos indica que el cálculo es correcto. Como en un grupo en paralelo el voltaje o la tensión es igual en todos los consumidores de ese grupo en paralelo, es decir, el consumidor 2 y el consumidor 3 van a estar sometidos van a tener la misma caída de tensión, sabemos que efectivamente ese grupo paralelo tiene 1,5 voltios, el consumidor 2 tendrá 1,5 voltios y el consumidor 3 1,5 voltios. Como ya sabemos la resistencia que tiene cada uno de ellos por separado y también sabemos la tensión o la caída de tensión que tiene cada uno el consumidor 2 y el consumidor 3, podemos determinar la intensidad que consumen estos dos consumidores, que serían 0,13 amperios, en este caso, como tienen la misma resistencia y son exactamente iguales, sería 0,13 amperios cada uno de ellos. Una vez que ya sabemos el amperaje, el consumo de cada uno de ellos, podemos determinar la potencia utilizando que potencia es igual a I por V, que es la ecuación que hayamos visto anteriormente. Potencia es igual a intensidad por voltaje, teniendo el consumidor 1 0,78, en el consumidor 2 0,2 vatios y en el consumidor 3 0,2 vatios. Como sabemos la potencia de cada uno de los consumidores por separado, sabemos que la potencia total del circuito será la suma de esas potencias, que será 1,18. Otra manera de hacerlo sería determinando la potencia del grupo en paralelo y sumarle la potencia del grupo en paralelo al consumidor 1, de tal manera que nos volvería a salir 1,18 vatios. ¿Qué os parece? Vamos a ver ahora cómo se resolvería esto o cómo se comprobaría esto en un circuito ya real, un circuito físico. Vamos a ello. Aquí tenemos el circuito que hemos antes resuelto de forma teórica. Efectivamente, una bombilla está colocada en serie con respecto a dos bombillas colocadas en paralelo. Como podéis observar, estas dos bombillas iluminan mucho menos que la anterior, precisamente por la caída de tensión que nos está provocando esta bombilla. Vamos a determinar, al igual que hacíamos antes, las caídas de tensión. ¿Dónde? Pues efectivamente pincharíamos con el polímetro en lo que sería detrás de la señal, pincharíamos aquí y observaríamos pues efectivamente que nos ha provocado una caída de tensión de aproximadamente 4 voltios. Es una caída de tensión superior a la que teníamos teóricamente, pero eso es debido pues posiblemente a los empalmes que tenemos y la tensión que vamos perdiendo por distintas partes. Y al igual que íbamos haciendo, pues iríamos comprobando la caída de tensión que se me provoca en cada una de estas bombillas, como hacíamos en los otros circuitos que hemos estado utilizando. Asimismo, para poder determinar la intensidad, por ejemplo, el circuito completo, procederíamos igual que hacíamos antes. Colocamos el polímetro en multímetro en versión amperímetro y efectivamente pues vamos comprobando. Tocaríamos aquí, colocaríamos el polímetro como parte del circuito y podríamos ver en la escala adecuada efectivamente los amperios que estaría consumiendo el circuito, y así sucesivamente en cada una de las partes para poder determinar los amperios que me consumen cada uno de ellos. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal y un saludo.